Bienvenida, Carla Pacheco, a la Escuela del Todo. Qué gusto que estés aquí. Gracias, Leo. Yo feliz de estar aquí. Gracias de verdad por esta invitación maravillosa. Y bueno, nada, mucho tiempo esperando estar aquí. De verdad que sí, gracias. Eh, Estoy muy contento, muy emocionada de que esto se pueda dar. Este, y que hayas aceptado esta propuesta de compartir mm, desde el corazón con mi comunidad de la Escuela del Todo lo que sería un proceso de coaching o terapia en el contexto de lo que es el programa Camino. Este, eh, este proceso, este episodio es completamente diferente a lo que los escuchas de la Escuela del Todo están acostumbrados, porque es como abrir la metodología de lo que es el modelo de las partes del alma en vivo. Y tú sin saber nada, porque tú no eres una participante pues regular, eres una persona que ha aceptado este reto de hacer una sesión en vivo, en línea, así que todo el mundo escuche y que todo el mundo pueda ver cómo es esta experiencia. Bueno, además que la gran dicha de que siendo locutora, pues estás en un espacio que nos permite verte o escucharte solamente quienes escuchan solamente o quienes vean esto en video de una manera especial. Así que te doy las gracias y nuevamente bienvenida, Carla. Gracias, gracias a ti. Bueno, mira, lo primero es que antes de que las personas comiencen el camino, siempre llenan una planilla para poder definir el objetivo que van a lograr en el viaje, ¿no? En este viaje de 6 sesiones. Tú la has llenado. Yo tengo los resultados de ese cuestionario y vamos a leer algunas cosas. Pero siempre me gusta que la persona me diga con sus palabras en el momento qué es lo que quiere obtener, cuál es la meta, cuál es el objetivo principal, qué es lo que te ha motivado a buscarme y a querer trabajar conmigo, a elegirme como tu acompañante. Si me lo pudieras decir en una frase, ¿qué sería? Am, en una sola frase pudiera decir reencontrarme. Porque yo siento que en algún momento del camino que he transitado, pues me perdí. Entonces, si es en una sola frase, y lo resumo más porque es como una palabra, reencontrarme. En algún momento del camino tú sientes que te perdiste. Sí, así es. Y si recordaras, si yo te pregunto, mira, ¿en qué momento tú sentiste o a partir de qué época de tu vida tú sentiste que ya no sabías, no tenía sentido, dirección, que te sentiste perdida? Bueno, sí lo sé el momento, ¿no? Aunque comenzó como un proceso inconsciente, ¿sí? Cuando yo comencé la relación con el papá de mis hijas, yo comencé a perderme. Por supuesto, en ese momento no me daba cuenta. Por supuesto, en ese momento lo hice desde el amor, porque quería complacer, porque quería ser perfecta para esa persona, que todo marchara de maravilla. Y me fui metiendo allí como en un huequito, ¿sabes? Como que fui dejando parte de lo que yo soy, parte de lo que me gusta hacer, solamente por complacer a esa persona, esas expectativas. Luego resulta, Leo, que, digamos, como un agravante quizás de esa situación, tuve dos niñas muy seguidas. ¿Ok? No quiero que entiendan que el problema fueron las niñas, sino que estaban muy seguidas. Entonces, eso me llevó pues a encerrarme mucho más. Sí, a que mi tiempo estuviera totalmente ocupado con la crianza de las niñas, estar pendiente. Yo tengo un hijo mayor que no es hijo del papá de las nenas y que justo en ese momento estaba entrando a la adolescencia. Entonces como que todo, ¿sabes? Todo hizo convergencia allí en ese momento y yo pues estaba allí muy ocupada, muy ajetreada con la crianza, con,
con el hecho de que me había venido a Mérida también, porque yo vivo en ese momento vivía en Valera, estado Trujillo, Venezuela, y él estaba en Mérida. Entonces yo me vine para acá, no tenía nadie cerca. Entonces como que ¿En todo, qué época fue esto, Carla? eso ¿Me puedes dar fue, fechas más o menos? sí, como no, yo me vine para Mérida en julio del 2012. ¿Y tú comenzaste tu relación con el papá de tus hijas en qué tiempo, en qué época? Wow, yo lo comencé como en el 2006, 2007, por ahí más o O menos. sea que tú tuviste esta relación 6 años antes de mudarte a Mérida. Sí, señor, en total 14 años. Ujú, 14 años en total. Pero de todos estos 14 años, específicamente esa sensación de que te has perdido, ¿fue al comenzar la relación, cuando te mudaste a Mérida o al final? Al final, al final, porque por eso ponía el contexto de que en ese momento estaba muy ocupada, porque ahí no veía nada de eso. O sea, estaba súper ocupada con todo. ¿En qué momento está terminando tu relación? ¿Qué época? Diciembre del 2018, 20 de diciembre. 20 de diciembre de 2018. Ese fue el día en que tú te mudaste. Quiere decir que ahí terminó Ya, tu relación. definitivamente, sí. Pero desde mayo de ese año ya yo había tomado la decisión de que quería salir de allí, pero no sabía cómo, o sea, tenía un miedo terrible a decirle, conocía su carácter impulsivo y todo eso y no sabía cómo salir. De verdad fue bastante difícil poder decir abiertamente, mira, ya no quiero más nada y yo me quiero ir. Sucedió algo un poquito, digamos, como a ver, en palabras venezolanas, chimbo, con mi hijo mayor, un evento allí, y el papá de las niñas me pidió que lo sacara de la casa. Ujú, Y ese fue el ok, punto de quiebre. ujú. Ese fue el problema. Exactamente. Ese fue lo que me impulsó a tomar la decisión, como a fortalecerme, ¿sabes? Que siempre pasan cosas que tú ves que son malas, por decirlo de alguna manera, pero que de repente te dan esa fuerza para tomar la decisión y echar a andar, ¿sabes? Y Claro, justo ok, eso está bien. pasó. Entonces, fíjate, estamos hablando de un conjunto de situaciones y nos vamos a enfocar en un aspecto solamente de Ok. todo esto, Ujú. tomando en cuenta que el objetivo principal para ti es reencontrarte y que Sí, en este camino te perdiste a ti misma, ¿sí? sí. Eh, si tú te reencuentras y te consigues contigo misma, Ujú. ¿cómo te darías cuenta de que esto ha sido para ti logrado, que es algo positivo? ¿Cómo tú mides eso? Que realmente en todo este tiempo fue para ti como fue perdido. En otras palabras, ¿cómo mides que te reencontraste? ¿Cómo mides que recuperaste una parte de ti que estaba perdida en este contexto de lo que estamos haciendo? Bueno, yo creo que sería hasta fácil porque hay algo en mi seguridad y confianza que yo siento que se desboronó en ese Muy tiempo. bien. Tú sientes que en este periodo de la relación con el papá de tus hijas, tú perdiste tu seguridad y tu confianza. Sí, totalmente. Y esto te ha afectado ¿en qué formas? ¿En qué áreas de tu vida te ha afectado el haber perdido tu seguridad y tu confianza? Bueno, en muchas áreas, porque fíjate que paradójicamente, justo cuando me siento muy mal conmigo misma, con lo que soy y con lo que dejé de hacer en todo ese tiempo, me aparece esta profesión de la locución. Y fue muy Ok, bueno, pero sabes, ha sido un reto totalmente, porque es luchar contra cosas como el síndrome del impostor, que no, que yo no puedo, que yo no soy la que, no, mi voz no es, ¿por qué yo voy a grabar eso si hay tantas voces lindas? Es luchar con esa voz interna que yo no recuerdo haberla tenido antes. Siempre fui muy segura, siempre fui como, ¿sabes? Echada para adelante, como el alma de la fiesta. A mí me gusta mucho la música.
y en algún Ujú. momento cantaba y tocaba guitarra, aunque no lo hacía profesionalmente, pero por lo menos me podía acompañar con una canción y lo hacía siempre. Nada Y de hoy esto en lo hiciste día, en este periodo cuando estabas no, con nada, el porque papá de tus hijas. sí, nada, le molestaba que lo hiciera y después le agarré como, ¿sabes? Como miedo, como desprecio a eso. Y hoy en día he tratado de hacerlo así sea en mi casa y me cuesta, me dan ganas de llorar. No lo Tú me puedo habías, hacer. tú me habías comentado que tú eres ingeniera, Sí, yo soy ingeniero electrónico. Ujú. ingeniero electrónico. Y para ti, la locución que llega en ese contexto, en ese momento de tu vida, cuando tú te estás separando, significó una oportunidad de reinventarte y de descubrir cosas nuevas. Sí, totalmente. Así fue. Ujú. Entonces fue la locución lo que te ayudó a compensar este estado de haber perdido tu seguridad, tu confianza a raíz de esta relación. Sí, Pero sientes que totalmente. algo te falta todavía. Sí, o sea, siento que tengo una lucha interna. O sea, cada vez que yo voy a hacer algo, tengo que luchar conmigo, ¿sabes? O sea, como ¿Cómo es que esa lucha contigo? bueno, es como de narrativa interna, porque hay una voz que me dice, oye, no, no, no puedes ir, o no sé, se agarra de cualquier cosa, no tienes el atuendo indicado, no luces bien, algo así. Y la otra dice, oye, pero no puedes defraudar a quienes han confiado en ti. No puedes defraudar a a quien me ha llevado por este camino de la locución. Sí, a mi mentor, por llamarlo de alguna manera, en este camino. Y generalmente me agarro de eso como un ancla ahí, como para atreverme a hacerlo. O sea, como no defraudar a las personas, como, oye, ya te comprometiste, es un evento público, como a última hora vas a decir que no. Y como que yo misma me llevo ahí, pero es una lucha. ¿Sí? Y a veces paso momentos muy incómodos, incluso hago sentir mal a personas que pueda tener a mi alrededor allí, justo antes de que se dé el evento. Ok, ok. Muy bien, entonces fíjate, te voy a explicar un poquito de cómo es este y por eso te comparto este video que lo voy a describir para las personas que solamente van a escuchar. Esta imagen, perdón, es una imagen de lo que es el mapa de Camino, del programa Camino. De hecho, lo voy a compartir este PDF en la descripción del podcast, de este episodio de la Escuela del Todo. Este mapa es un mapa en espiral. Yo explico que para mí la evolución es espiralada. Siempre repetimos, la vida va evolucionando en ciclos, ¿sí? Ciclos anuales, ciclos mensuales, ciclos semanales, pero también ciclos de muchos años o ciclos de miles de años también. Y en esos ciclos volvemos a visitar como ciertas estructuras, ciertas formas. Cuando nosotros hablamos de las partes del alma, que es mi modelo, yo me inspiro en el antiguo Egipto, pero entendiendo que es una estructura que ya en todas partes del mundo, en otras culturas y en otros tiempos, ya se entendían que el alma tenía partes y que eran muy parecidas, como decir los toltecas, que pareciera no tuviera tener conexión con el antiguo Egipto, pero sí la hay, ¿sí? Hablaban del nahual, aquí en Egipto se hablaba del cuerpo K, o en la cosmovisión andina se hablaba del cuerpo luminoso. Es decir, todos tenemos distintas partes, todos tenemos un doble, todos tenemos un corazón, todos tenemos un ego, todos tenemos un nombre, todos tenemos una sombra, ¿sí? Y en el antiguo Egipto se llamaban Ka, eh, Ba, Ib, Ren y Sheut, digamos, en ese orden. Pero todo comienza en este último que acabo de nombrar, que es la sombra. Todo comienza en esa parte de nosotros que necesita más luz. Cuando tenemos un deseo, cuando tenemos un anhelo, un proyecto, una meta, es para obtener algo que no tenemos, es para lograr algo que no hemos logrado, así como lo primero que te pregunté, ¿cuál quieres que sea tu objetivo en este trabajo en conjunto? Y yo te dije, mira,
reencontrar, y tú me dijiste, reencontrarme. Eh, Estoy en algún momento en el camino me perdí y estoy en la necesidad, en la búsqueda que quiero encontrarme porque me siento pues perdida. Y luego de haberte hecho algunas preguntas, ya he identificado cosas que te las voy a explicar. O sea, te voy a explicar qué es lo que puedo ver en tu proceso, digamos, en tu camino hacia encontrarte contigo misma, hacia recuperar esos fragmentos perdidos de tu alma. Porque este modelo no solamente es anatómico, desde decir, mira, sí, tenemos una sombra, tenemos un doble cuántico que está en otro tiempo o en la multidimensionalidad, ¿sí? Es también entender que el dolor, los duelos no realizados, el trauma, el abuso, la pérdida, rompe nuestra alma y esos fragmentos se quedan en esas líneas de tiempo, en esos espacios o en esas personas con quienes vivimos. Eh, lo primero que surge cuando comenzamos a caminar hacia ese deseo, cuando queremos manifestar algo, es todas las creencias negativas, toda la sombra, todos los miedos, todas esas cositas que como tú misma lo has indicado, están allí. Aparece ese síndrome del impostor, aparece esa desvalorización, aparecen esas frases de esa voz interior que te dice, mira, no puedes. Y la lucha interna, como tú explicas, ¿no? Esa lucha interior de una parte que quiere avanzar y otra parte que te impide hacerlo. ¿Ok? ¿Tienes alguna pregunta con esto? ¿No? No. ¿Hasta ahora? Hasta ¿No? ahora, ¿Vamos bien? bien, Ya sí. sabes que puedes preguntar lo que tú quieras. Entonces, ¿cuál es el objetivo en ese primer paso que es trabajar con la sombra? ¿Sí? El objetivo en el trabajo con la sombra es superar la dualidad, es entender que estamos en un mundo dual, un planeta dual, un universo dual, ¿sí? Y que debemos reconocer que tenemos un lado oscuro. Y así, claro, también tenemos un lado luminoso, pero no somos seres perfectos. Los seres humanos tenemos luz y tenemos sombra y debemos honrar eso para poder modificar nuestra forma de pensar en relación a todo lo que nos pasa en la vida. Siempre el universo está buscando compensación, equilibrio, balance. ¿Sí? ¿Me querías preguntar Sí, entonces algo aquí? ajá, sí, porque sí he leído, y bueno, por supuesto en tus publicaciones y eso, esto de la sombra, pero a veces como que no me queda muy claro cuál es la sombra. O sea, son las cosas malas, son los defectos, ¿qué es la sombra en sí? Muy buena pregunta, Carla. Mira. Primero, los conceptos de bueno y malo no los manejo porque son relativos. Ajá, Y lo que es bueno para una persona es malo para otra. exacto. Y eso, eso no es objetivo utilizar este tipo de palabras. Solemos asociar culturalmente que la sombra es mala, pero realmente no. La sombra es una parte de nosotros que incluso tiene un origen ancestral. Por eso se asocia la sombra al pasado, se Ok. asocia al inicio y se asocia también la sombra a todo lo que rechazamos o negamos que está en nosotros. La sombra es esa parte que, como no sé si manejas, cuando vamos manejando, cuando Ajá, vemos en sí. el retrovisor, Ujú, hay un punto ciego, hay una parte que no podemos ver. Y usualmente es porque ese vehículo que está en el punto ciego está muy cerquita. Ese vehículo está muy cerca. ujú, Está tan cerca que no lo puedo ver. Entonces la sombra está muy cerca, la sombra forma parte de mí, pero como no la puedo ver, como la rechazo, como la niego, resulta que me la muestra el otro, me la muestra esa pareja ok. que me muestra, por ejemplo, mis problemas de autoestima, mi desvalorización. Y Ujú, entonces hay un maltrato, ¿sí? Él tiene su propia sombra, pero yo tengo la mía, ¿sí? Esa sombra que me muestra el compañero de trabajo, que cuando llega tarde yo me siento mal y me da rabia porque debería llegar a tiempo y resulta que me está mostrando aspectos de mi ego, de mi forma de ser inflexible.
Esa sombra que me muestran mis hijos cuando me gritan o se rebelan y yo pierdo el control y entonces en ese instante yo me desvalorizo y pierdo mi energía. Entonces la sombra es siempre una oportunidad de crecimiento. La sombra nos indica el camino hacia dónde debemos ir para poder crecer, porque la sombra es el límite. La sombra es la última parte que conocemos de nosotros o que no queremos conocer. Entonces, la sombra es siempre importante mirar y es lo primero. Si no trabajamos con nuestra sombra, la sombra toma el control. Si no hacemos el trabajo de sombra, ella domina, ¿sí? Debemos conocerla para poder integrarla. El trabajo con la sombra es la integración, es el reconocimiento de que forma parte de nosotros. ¿Cómo? Me vas a preguntar. Y es justamente lo que te muestro en pantalla y para quienes lo están escuchando lo explico. La premisa de la primera sesión en el programa Camino es superar la dualidad. Luego de entender que somos duales y que estamos en un mundo dual, superar esa dualidad reconociendo nuestro lado oscuro e integrando nuestra sombra, ¿sí? Con una mezcla de compasión y audacia. Esa es la fórmula. Una mezcla de compasión y audacia. Y te lo voy a explicar con más detalle. El otro siempre es un espejo. El otro te está reflejando eso que tú tienes que trabajar. Si tú juzgas al otro, porque el otro debería ser diferente, porque el otro te maltrató, porque el otro te está haciendo daño, y te quedas en ese aspecto superficial automático de tu mecanismo de personalidad, de rechazo o de juicio, te estás perdiendo la oportunidad de que ese otro te muestre que debes cambiar en ti. Para poder acceder a ese nivel de conciencia, tú debes, en primer lugar, soltar la pretensión de que tienes la razón, de que debería ser, el otro debería cambiar y observar qué es lo que tú debes cambiar. Cuando empiezas a mirar al otro con compasión, automáticamente ese desarrollo, que es como una práctica, ese desarrollo de compasión te ayuda a ser compasiva contigo misma. Entonces tú empiezas a desarrollar compasión hacia ti también. Nadie puede cambiar haciéndose daño. Tú tienes que aprender a mirarte con compasión y a transformarte desde allí. Para poder entender el mecanismo de quién eres, debes ser compasiva contigo misma para poder lograr esta transformación. Ok, esto de la compasión, Leo, siempre me ha parecido como algo de doble filo, porque si me miro con mucha compasión, puedo quedarme allí, pues, no tomar acción en salir de allí. Y voy entonces a traer acá a esta conversación, yo creo que el objetivo original por el que estamos aquí y como que se me atravesó este otro de reencontrarme, aunque los dos por supuesto que están ligados, ¿qué es lo de la economía? Ujú. Si yo me miro con mucha compasión, ay, no, bueno, pero es que son ratos de crisis que uno pasa, ay, no, pero es que la situación país, imagínese, ay, no, pero es que entonces no termino de salir de ahí. O sea, creo que ha sido una de las cosas que me ha mantenido en un enredo económico hace mucho tiempo. Por supuesto que se acentuó después que tomé la decisión de separarme, porque bueno, ahora quedé sola con el manejo de los gastos, con todo, bla, bla, bla. Pero eso de la compasión, y quiero que me corrijas ese concepto, ¿hasta dónde llega? ¿Cuándo se Déjame hacerte una traspasa una pregunta. línea allí? Ajá. Déjame hacerte una pregunta para responderte eso que estás comentando. ¿Eres de las personas que de alguna forma aprendió a exigirse, maltratarse para poder dar resultados? Oye, esa pregunta está bien difícil. A ver, si me voy a mi juventud, en la universidad
o en todo ese tiempo, no, para nada. O sea, siempre fui como exitosa, ¿sabes? Sí, Entonces, era la ¿por mejor qué necesitas estudiante, tal. limitar? ¿Por qué necesitas limitar la compasión hacia ti bajo la premisa o el miedo de que allí te vas a quedar cómoda? Oye, de verdad no tengo una respuesta a primera mano para eso. Claro. Entonces, fíjate, la compasión como tal es una cualidad del corazón a la cual no deberíamos tenerle miedo. De repente la compasión nos invita a ser vulnerables, sí. De repente, con tu comentario de hasta cuándo tengo que ser compasiva conmigo para no quedarme cómoda allí. Ujú. ¿Qué de malo puede tener la comodidad para ti? Por eso te pregunto, ¿qué tanto has aprendido a maltratarte, estresarte y limitarte para poder dar resultados? ¿Acaso no será posible, siendo compasiva contigo, dar resultados, lograr tus metas? Supongo que sí. O sea, supongo que sí. Creo Tampoco es que que me sería hago una buena harakiri, práctica, pero ajá, como explorar eso. Sí, creo que sería una bonita práctica explorar esa posibilidad. seguro que Porque sí. fíjate que eh, la autoestima, algo que precisamente me comentaste que te diste cuenta que comenzaste a recuperar a través de la locución, después de un periodo en el que se había perdido mucho en estos años en los que estuviste con el papá de tus hijas. Ujú, La autoestima tiene tres componentes importantísimos. Uno de ellos es el autoconocimiento, o ujú, sea, conocerte a ti misma, saber quién eres, descubrirte constantemente, recorrer un camino que te lleve a conocerte cada día más. El otro componente es la confianza en ti misma, ¿sí? Esa ujú, confianza en ti misma viene de tener nuevas habilidades, algo así como lo que te sucedió cuando aprendiste a hablar, aprendiste la locución, aprendiste esto, eso aumentó tu autoestima, ¿lo ves? ujú, sí. Aumentó tu confianza en ti misma, tienes nuevos recursos. Y el tercer componente es el amor propio, pero un amor incondicional, un amor tolerante, compasivo, un amor que de verdad sea como un almíbar de ti hacia ti. Ujú, Entonces, no debería haber una limitación en la compasión, porque es allí en donde nos completamos, como un amor tierno por un hijo, pero hacia ti, como ese amor protector del que contaste que te llevó a proteger a tu hijo en algún momento que fue una decisión de tu vida, pero hacia ti. O sea, de alguna forma estuviste más dispuesta a seguir viviendo situaciones que no te gustaban, pero cuando tocaron a tu hijo, tú dijiste, no, ahora sí. Entonces, ¿qué tanto te hacía falta en ese momento tener amor, autoprotección, autocompasión? cierto. Allí se esconde una sombra. Esa sombra Mm, tiene que ver con la baja autoestima, tiene que ver con la desvalorización. ¿Ves? Esta sombra, como no la podemos ver, está allí. ¿Y qué gran maestro te buscaste para poderla ver? Te buscaste un gran maestro, ese maestro que es el padre de tus hijas. Ahora, ¿has sabido aprovechar a ese maestro? ¿Has sabido aprovechar ese aprendizaje de tu alma que viviste por 14 años? evidentemente no. Yo creo que No, sí, yo porque creo que sí. sí, pero por supuesto que ahora estás viendo esta misma situación desde otro punto de vista. Pero fíjate que el gran aprendizaje aquí tiene que ver con el amor propio, tiene que ver con la compasión, tiene que ver con conocerte más. Has venido recuperando desde 2018, has venido recuperando fuerza, confianza,
Sí, Es un aprendizaje que continúa, ¿sí? sí, Sí. tienes Pero qué razón. bonito poderlo ver. No, no lo había visto desde ese punto, realmente. Más bien como pensar en esa persona o en todo el tiempo que estuve allí me produce rabia, frustración, ¿sabes? Me mueve eso, Exactamente, me mueve esas exactamente. Y es cosas allí donde vamos a hacer internas. un pequeño ejercicio. Por Ok, eso te estoy llevando a todo esto. ok. Porque la idea es que puedas ver que siendo una parte de nuestra alma, la sombra, Ujú. siendo un mapa este de nuestro ser, la sombra nos guía hacia la luz. No existe una oscuridad que no esté asociada a una sombra, a Una una luz. luz, a una Ajá. fuente de luz. No existe una luz que no tenga una Que sombra, no genere una porque sombra, sí. es la dualidad. Correcto. Forma parte del principio físico del universo y del principio de la vida. Entonces, este, yo te voy a pedir que me cuentes una situación, una sola, Ok. de que hayas vivido eh, eh, con el padre de tus hijas, ¿sí? Ujú. Que para ti fue como eh, realmente en este punto eh, mi autoestima se quebró, ¿sí? Una situación que para ti, ahora viéndolo en la distancia, tú sentiste allí esto que yo, pues que sea mi valor propio, que haya sido mi amor, que haya sido mi, mi compasión hacia mí, eso yo lo perdí en esta situación. ¿Tienes ese evento? Oye, se me viene a la cabeza uno, em, digamos que los fines de semana él salía con sus amigos, no siempre, porque tampoco era muy salidor, pero de cuando en vez él salía con sus amigos, pero sus amigos iban con sus esposas. Y un día se me ocurrió preguntarle por qué, si sus amigos iban con sus esposas, por qué yo no iba también, porque yo no podía ir. Y él me dijo algo así como que yo no lo representaba, que yo me vestía horrible y que a él le daba pena, a él le daba pena, que incluso algunos de sus amigos se habían alejado de él porque yo les sacaba fiesta a los amigos. O sea, como les coqueteaba o algo así, entendí yo. Entonces, de verdad me sentí muy mal me sentí. Muy bien, Y quédate en este evento. Este evento, fines de semana salía y una vez le preguntaste que por qué él no te llevaba y él te dijo que tú no le representabas. no, que yo me vestía horrible. O sea, que a él le daba pena realmente tenerme a su lado. Ujú. Entonces, pues bueno, eso de verdad fue devastador. O sea, yo decía, oye, pues de ahí en más yo siempre dije, no, pues sí, es verdad. Y se me grabó una palabra que hasta hace poco lo conversaba con una amiga y le decía, tengo que quitarme eso de encima porque de ahí en más yo siempre decía, ay, bueno, no importa. Por ejemplo, si me agarró la tarde y no me dio tiempo de pintarme, por decir algo. Digo, ay, bueno, no importa, total, yo siempre ando mamarracha. Ujú, ¿Ve? ujú. O X, cualquier cosa en estos eventos que a veces lidio, ¿qué me voy a poner? Y ay, no tengo ahorita, tampoco tengo para irme a comprar algo lindo como yo quisiera ir, tengo que resolver con lo que te... Ay, bueno, no importa, total, yo siempre ando mamarracha. Es eso como que se me Eso fue quedó. posterior a este evento. Sí, fue posterior a ese evento. Porque antes, ay, yo siempre me la creía, ¿sabes? Yo me la creía, ¿sabes? La elegante, porque tengo un buen tamaño, siempre me gustó usar tacones. Y después de ahí yo siento que fue como, wow, o sea, todo eso que tú creías era mentira, o sea, ni siquiera eres capaz de representar a tu esposo. Bueno, no era mi esposo, nunca nos casamos, pero a tu pareja, pues. Eso siento yo que me afectó muchísimo, muchísimo.
Te pido que cierres tus ojitos en este momento, que te ubiques en ese instante. Ujú, Cuando tú le preguntaste a él ujú. que Estábamos en por el qué, carro. Ujú, cuando tú le preguntaste a él por qué no ibas si sus amigos iban con sus esposas y él te respondió eso. ¿Eso ujú. fue de día o de noche? Fue de día. Y cuando estás en ese día, ¿en qué parte estás? ¿En dónde estás ubicada? Yo voy de copiloto en el carro. Veníamos ¿Vas en el de carro? trotar, ¿Venían de dónde? de trotar Muy en un bien. estadio que Ok. solíamos ir. Ujú, Venían de trotar y vas de copiloto. Quédate ujú, allí. ujú. Estás de copiloto, quédate allí. Acepta todo lo que viene cuando te conectas con esta memoria. Con este instante en el que le preguntaste a tu pareja por qué no te llevaba a esas salidas con sus amigos y te dijo que no le representabas, que te vestías horrible. Simplemente acoge todo lo que viene a ti. Descríbeme cuando estás en esta memoria, cómo cambia tu ritmo cardíaco, cómo cambia tu respiración. A ver, es que tengo una mezcla de emociones, por supuesto. En ese momento, yo lo que hice fue, o sea, yo iba de copiloto, pero mi cuerpo estaba hacia él, ¿sí? Así como que iba de lado yo mi cuerpo, mirándolo a él. Y en ese momento que me dio esa respuesta, pues yo me senté bien y me puse a llorar. O sea, fue lo que hice. Me Quédate puse a allí llorar en ese ahí instante. y... Simplemente acepta ese instante. ujú, Acepta esa emoción. ujú. Entra allí. Claro, tenía el corazón acelerado, por supuesto. Exactamente. Quería, Ahora en este quería momento gritar estás muchas allí. cosas, pero lo contuve. Ahora en este momento estás allí. Vamos a permite el avance de este ejercicio de la siguiente manera. Estás allí y acabas de escuchar a tu esposo, a tu pareja, diciendo esto. Tú no me representas, tú te vistes horrible. Tu posición corporal cambia. ¿Cuál es la emoción que estás experimentando en este momento? Tristeza, tengo ganas de llorar. Siente esa tristeza. Eso. Vamos a utilizar a la tristeza. Está bien sentirte triste, porque es doloroso que te digan algo así. Acoge completamente la tristeza, Carla. Eso. Permítete sentirte triste en este momento, sin resistirte, sin bloquear, como si le dieras permiso a algo que tiene varios años allí, algo que no pudiste completar y esa emoción se quedó allí, entre la mezcla de la tristeza, con el asombro, con el instante. Ahora dale permiso a tu cuerpo de sentirlo, porque voy a contar desde el 10 hasta el 1 y con cada número vas a entrar más profundo dentro de ti, en tu cuerpo y en tu memoria. Vas a hacer un viaje al pasado guiado por la tristeza. Esa misma tristeza ya la había sentido,
años antes, muchos años antes. 10. Déjate llevar. 9. Sintiendo la emoción. 8. Entrando más profundo. 7. En ese estado, en esas sensaciones de tu cuerpo, esa tristeza profunda que tiene tantos años. 6. Hacia una línea de tiempo diferente. 5. A otro momento. 4. 3. 2. Apareciendo ante ti. 1. ¿En dónde estás, Carla? Estoy en ese apartamento donde vivíamos, ¿Y qué edad tienes cuando estás allí? ¿Qué año es? como 2000. Tiene que ser finales del 2012, principios del 2013. Y cuando estás en ese apartamento entre el año 2012 y 2013, ¿quién está contigo? Están mis hijos y ¿Y quién más? una tía que, que para ese entonces me visitaba con frecuencia. Una prima también, que es su hija, la hija de mi tía, que ellas me ayudaban con las niñas. Y claro, él está también, pero él está encerrado en su cuarto. Y cuando tú estás allí con tu tía, tu prima, tus hijos, ¿qué es lo que estás haciendo? Estamos ahí en la sala, pero a ver, es un momento que sucedió tras un conflicto. O sea, tuvimos un conflicto como en el área de la cocina, entre la cocina y el cuarto, y yo luego me fui a la sala. Y él se quedó en el cuarto encerrado. Y cuando tú estás allí entre la cocina y el cuarto, tuvieron ese conflicto, ¿cómo es tu valor? Pues bajo, porque cuando sucedían esas cosas yo me cuestionaba siempre por qué seguía ahí si no tenía nada ahí. Al contrario, como que perdía cada vez. Y me daba vergüenza porque, ajá, todos los demás habían escuchado todo lo que había gritado, por ejemplo. Entonces aquí en este caso específico, estás sintiendo este valor bajo y además la vergüenza porque ese conflicto se ha hecho frente a ellos. Han tenido ese problema frente a la familia. Sí, sí, sucedió muchas veces así. ¿Y cómo se siente eso cuando sucede este problema, este conflicto frente a la familia y te sientes así? ¿Cómo se siente? Se siente horrible, se siente horrible. Pero yo como que lo trataba de disfrazar. ¿Me explico? O sea, yo no salía y me sentaba ahí a llorar, sino yo salía a hablar de algo, a echar un cuento, a Eso es lo que inventar estás hacer haciendo un con tu tía y tu café. prima, echar un cuento, Ajá, disfrazar. exactamente. De repente les decía, ay, no, vamos a salir. En ese entonces yo tenía carro y wow, esa era mi vía de escape, ¿sabes?
Yo esperaba como que pasó el conflicto, esperaba un ratico y algo me inventaba. Ahí tengo que ir a comprar una cosa en el supermercado. Y me iba con mis muchachos y daba vueltas. A veces me iba sola y daba vueltas, avenida arriba, avenida abajo, avenida arriba, avenida abajo. Bueno, cuando eso no había problemas de gasolina. Eh, Ahora imagínate que estás justamente en ese contexto. Imagínate que estás en el contexto con tu tía, con tu prima, ajá, acabas de tener un conflicto con tu pareja, tu valor es bajo. Sientes la necesidad de salir para distraerte, hablar de otra cosa, sí, pero imagínate que en esa casa vas al espejo, busca un espejo ajá, y mírate en el espejo y te hago una pregunta. ¿Qué es eso que quieres ocultar? Mírate en el espejo. ¿Qué es eso que quieres ocultar? no sé qué, que no sentía la fortaleza de salir de ahí, de afrontar ese conflicto, de decir las cosas que realmente sentía, de gritarle sus verdades en la cara. Me daba miedo. Haz conciencia de eso. Haz conciencia de no sentir la fortaleza de poder salir de allí, del miedo que sentías y de ese mecanismo para evitar mirar la verdad, mirar eso que te lleva a salir, a distraerte, pero quédate allí. ¿Cuál es la emoción que sientes cuando no sientes la fortaleza de salir de allí? Frustración, porque no puedo hacer lo que yo realmente quisiera hacer, porque el miedo me puede, porque yo no sé por qué, pero yo siempre le tuve miedo. Ujú. Quiero que utilicemos el miedo. Quiero que utilicemos el miedo para que vayamos más atrás en tu historia. Voy a contar nuevamente del 10 al 1 y vas a entrar más profundo en ese miedo. El miedo que le tienes a tu pareja en ese instante. Amplifica esta sensación del miedo. 10, 9. Que el miedo te lleve a otro momento. 8, 7. Sintiéndolo. 6. Viajando a un instante en el pasado. 5. A otra línea temporal. 4. A otro momento. 3. Que el miedo te muestre. 2. Eso que viviste antes. 1. ¿En dónde estás? Estoy en casa con mi mamá, mi papá y mis hermanos. ¿Qué edad tienes? Estoy en la adolescencia, debo tener unos 12, 13 por ahí. ¿Es de día o de noche? Es de día. ¿Y en dónde estás? ¿En qué parte de la casa?
Yo estoy en mi cuarto. ¿Y qué es lo que te hace sentir ese miedo cuando tienes 12 años y estás en tu cuarto? Que había un zaperoco afuera. Y, y bueno, yo me aislaba. Cuando sucedían esos momentos, yo me aislaba, me encerraba o me iba para la calle. Yo vivía cerca de una plaza donde pues generalmente habían muchachos igual que yo, haciendo algo, jugando, conversando. Había como una bodeguita en una Observa esquina. nuevamente tu mecanismo de irte. No vayas a la plaza, regresa a tu cuarto. Estás en tu cuarto. Ujú. ¿Qué es lo que está sucediendo afuera? ¿Cuál es el zaperoco? Bueno, mis hermanos, ellos son seguidos también, igual que mis hijas, y peleaban demasiado. Peleaban demasiado y papá era de carácter muy fuerte y pues no le gustaba que molestaran, que hicieran bulla. Y posiblemente pues se armó ese enredo con ellos y pues papá comenzó a exigir que se callaran y mamá se ponía muy nerviosa y venía a tratar de callarlos, pero a veces era difícil y bueno, se armaba ahí como la trifulca, cállense, ¿qué tal? Que su papá está descansando y ellos peleando en sus cosas de niños, pues. Conecta con esta memoria sin reírte. La risa es ese mecanismo para evitar, como Mm, irse a la plaza, ajá. porque hay una emoción allí que no has querido contactar. Escucha los gritos, siente ese caos, ese zaperoco allá afuera, siéntelo en ti. ¿Qué sucede contigo cuando sabes que están gritando, peleando allá afuera? Bueno, me siento mal, me siento triste, me Siente esa siento, tristeza. me siento Acepta esa triste por... tristeza. Eso, acéptala. Acepta esa tristeza. Ahora, siente esa tristeza. Eso, acoge completamente esa tristeza cuando tienes 12 años y tu familia está nerviosa y te da miedo y hay gritos y hay peleas y hay caos. Respira esa tristeza y ese miedo. Tristeza entremezclada con miedo por tu boca. Respira eso a través de tu boca. Eso. Siente la tristeza en esa parte de tu cuerpo, entremezclada con el miedo, en esa parte de tu cuerpo. Haz conciencia de esa tristeza y miedo. Te voy a hacer una pregunta para que respondas desde allí. Cuando eres una joven de 12 años en el cuarto, con la familia peleando, con mamá sintiendo miedo, queriendo salir corriendo a la plaza, ¿qué es eso que vives en lo más profundo de ti, Carla? Tristeza. Me siento muy Eso. triste. Siente esa tristeza, Carla. Dale permiso a esa tristeza de ser vivida. Eso. Suelta esa tristeza profunda. Y completa esta frase con lo primero que llega. Me siento triste porque yo, Porque yo no pude ayudar a mi mamá.
Eso. No pude ayudar a mi mamá. Eso. Me siento triste porque no pude ayudar a mi mamá. Entra allí. Eso. Respirando por tu boca. Eso. Me siento triste porque yo no pude ayudar a mi mamá. Eso. Entra en contacto con esto en lo profundo. Sentirte triste por no haber podido ayudar a mamá. Por eso aprendiste a huir. Por eso aprendiste a distraer a mamá para que se divirtiera, para que sonriera. Por eso intentaste de que ella no se sintiera triste. Por eso te comiste toda la tristeza de mamá y no pudiste parar. Ahora haz conciencia de toda la tristeza de tu mamá que está dentro de ti. Eso, suéltala, suéltala, suéltala completamente, suéltala completamente. Toda esa tristeza de tu mamá. Eso, suéltala, suéltala. Eso, suéltala, suelta, soltando, sin bloquear, sin rechazar, sin detener, sin huir, estando presente allí en la tristeza, como si tú fueras un paño húmedo que exprimes y puede salir toda la tristeza acumulada por años, toda la tristeza acumulada por años, todo lo que te llevó a buscar distraerte, a buscar experiencias allá afuera que te distrajeran a ti también del dolor para no sentirlo. Eso. Hoy, en este instante, puedes soltar toda esa tristeza tuya y también esa tristeza de tu mamá, porque a veces cuando no entendemos por qué mamá acepta y vive esas cosas y no puedes ayudarla, el camino de vida es repetir su experiencia, su guión, Sí, conseguir el mismo caos y la misma violencia y el mismo dolor en tu casa, con tus hijas, con tu pareja, para poder entender a mamá. Y es cuando descubres que toda tu tristeza era la tristeza de tu mamá y necesitabas aprender a amarte y a valorarte porque nunca entendiste por qué mamá no lo hizo tampoco. Y nunca entendiste por qué mamá no puso orden, no se empoderó y te sí, llevó a ti a repetir su historia y a vivir una vida triste como la de mamá, una forma de amarla en silencio, pero al mismo tiempo buscando distraerte, divertirte, como una gran máscara, una gran máscara. Eso. Pero hoy ya esa máscara no hace falta. Pero hoy ya esa tristeza no hace falta. Así que puedes soltarla toda. Y te invito a que te imagines que tu mamá viene adelante de ti
tráela, mírala, mira a tu mami, mira mami, y dile, ya entendí, mamá. Ya entendí, mamá. Con mi dolor he podido comprender tu dolor. Con mi dolor he podido comprender tu dolor. Tuve que sufrir por 14 años Tuve que sufrir por 14 años para entenderte. para entenderte. Y hoy he podido soltar toda esta tristeza. Y hoy he podido soltar toda esta tristeza. De ahora en adelante, mamá, De ahora en adelante, mamá, te voy a honrar te voy a honrar de una forma diferente. de una forma diferente. Eso. Voy a tener que ir a buscar algo para la nariz. Y te despides de tu mami regresa a la dimensión donde ella está y te quedas contigo acompañándote y te regalas a ti compasión y te regalas a ti un abrazo compasivo de comprensión luego de haber entendido, luego de haber entendido que todo tiene una razón de ser y que aceptaste el dolor del abuso, del maltrato, de lo que viviste, e incluso después de haberte separado, haber aceptado otras cosas hasta el día de hoy para poder entender que solamente querías que mamá dejara de estar tan triste. Eso, eso, suelta todo eso, suéltalo, 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 déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir, eso, déjalo ir. Eso. Y vas respirando suave y profundo. Respirando suave y profundo. Y vas regresando poco a poco. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Cuando sientas que es el momento, entonces abres tus ojitos. Bienvenida de vuelta. Gracias. Gracias a ti por esta bonita oportunidad. Wow. ¿Qué aprendiste, Carla? Primero estoy como sorprendida porque, a ver, nunca hubiera asociado esas cosas que siento con mi mamá. Pero yo sí me había dado cuenta de algunos patrones, pues, este, de situaciones que se repetían y que yo las tenía en mi mente. Pero nunca lo había asociado con esa tristeza. O sea, yo decía, sí, porque uno tiene que repetir los patrones y bla, 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 bla. Desde la ira, desde la ira.
Y fíjate Ujú. que mamá murió en una profunda tristeza. Claro. Ella empezó a enfermarse. Ella se separó de mi Ujú, papá también. ujú, Bueno, pero fue él el que tomó la decisión de irse. ujú, Se fue además con una compañera de trabajo de ellos, porque ellos trabajaban los dos juntos en el, ujú, en el IUTE. Y, y pues imagínate, eso la devastó mucho más. ujú. Y Y de ahí en más, mamá se convirtió en una persona muy poquita, muy gris, muy triste siempre. ujú. Pero nunca hubiese asociado esa, o sea, que yo me había traído esa tristeza. Nunca lo había visto así. Eh, los seres humanos, cuando no entendemos algo, y es algo valioso, importante, creamos nuevamente esa escena, ese teatro, lo manifestamos para poder aprenderlo. Por eso, por ejemplo, esa niña que necesitaba huir, que aprendió a huir, a irse a la plaza con sus amigos, esa Ajá. niña que sufría mucho con el dolor de mamá y la tristeza de mamá por el caos de la violencia del hombre o de los hombres, de lo masculino, ese montón de testosterona, esas peleas entre hermanos, papá y tal, y mamá allí viéndose minimizada en eso, eso era muy doloroso para ti, infinitamente doloroso, algo insoportable. Y Quiero conformas contarte tu algo. estructura de personalidad. Quiero contarte algo que a mí eso me pegó mucho porque yo pequeñita, yo viví fue con mis abuelos. Ajá. Yo viví fue con mis abuelos y viví con mis tíos por parte de mamá. Y el Ajá. ambiente en esa casa era muy bonito, era alegre, tranquilo. Además yo era muy consentida porque yo era la única sobrina de ambos lados, pero veía, o sea, convivía con la familia de mi mamá. Entonces, cuando yo me mudo con mamá y papá y ya estaban mis hermanos, pues fue un choque muy duro. O sea, era, bueno, pero aquí qué pasa, aquí pelea, los nervios, no haga bulla, no haga esto. Y en el otro lado era una Pascua eterna porque ellos son músicos además. Entonces Claro. llegaban a agarrar el cuatro, la guitarra, a cantar y yo con ellos, ¿sabes? A cantar y mi abuela haciendo la comida y venga, coma. Y era un ambiente totalmente distinto. Entonces eso Claro, también ahora me fíjate chocó bien, mucho. todo lo que tú necesitaste vivir para poder, volviendo al origen y Ajá. volviendo dándole un sentido a esto, eh, tu objetivo es reencontrarte, tu objetivo es, en algún momento del camino me perdí, quiero encontrarme nuevamente. Y claro, es muy claro para ti el identificar que el periodo al estar con tu pareja, el padre de tus hijas, es perderse mm, plenamente en esas cosas que viviste que te desvalorizaron. Pero el origen no es ese. Esa es la verificación, esa es esa es la búsqueda de entender el origen. El origen es tu mamá y la relación, cómo ella vivió con tus hermanos, con tu papá, y tu dolor al no poder entender toda esa agresión y toda esa violencia, ese maltrato. Claro, inconscientemente tú lo creas y atraes a un hombre así, como tu papá o tus hermanos, para poder entender a mamá. Esa desvalorización que sentía esa niña te fue llevando a atraer a tu vida a un hombre que te desvalorizaba. Esa desvalorización de tu mamá como mujer con tu papá es la misma que tú viviste con tu pareja. Se repite una y otra vez hasta que puedas verlo en ese teatro cósmico, hasta que puedas ver el guión, hasta que puedas soltar la emoción como lo has hecho hoy. Sí, sobre todo no quisiera que mis hijas tuvieran que repetir eso también. Claro, ahora tienes algo para contarles, sobre todo siendo hembras.
¿sí? Porque hay todo un sentido femenino masculino acá, que una polaridad muy marcada de masculinos muy de testosterona, muy intenso, muy fuerte, y femeninos muy débiles, muy vulnerables, que no logran equilibrar, balancear. Y si la historia de tu mamá es la historia tuya, Sí, y tengo que acotar algo, Leo. Mi mamá vivía con la economía también a cuestas, todo pidiendo está conectado. prestado, No puedes no sé obtener qué. valor, que el dinero es un valor. No puedes obtener valor, no puedes atraer valor si tú no te valoras. Es una fórmula. ¿Cómo vas a cobrar más si tú misma en el fondo no quieres ser compasiva contigo? Todo está asociado. La autoestima es el factor principal para ganar más dinero. Eso es así. Entonces, esta transformación, este encontrarte, este recuperar tus partes perdidas, este mirar tu sombra y abrazarla con amor, con compasión, completa la frase, porque recuérdate que es lo que hacemos en esta primera sesión de camino, es desarrollar compasión y astucia. ¿Por qué astucia? Porque es desarrollar la audacia, es el aprender a ponerte pilas. Esto surge de integrar tu sombra, porque cuando aceptas que eres capaz de, cuando aceptas que puedes ir más allá de tus propias limitaciones, cuando aceptas que no es que eres buena y que quieres dejar de ser mala o evitar ser mala, sino que eres un ser humano total que tiene luz y sombra y aceptas esa sombra, eso te empodera. Y cuando eso te empodera, entonces recuperas habilidades, astucia, audacia, tu capacidad de prevenir es mayor, tu capacidad de protegerte es mayor. Acuérdate que los ejércitos no solamente atacan, defienden. Tu capacidad de defenderte es mayor. Ya no pueden venir a contacuentos, ya no pueden venir a dañarte. De eso se trata. Y por eso es tan importante el trabajo de integrar nuestra sombra. Y es solamente el primer paso. Y es lo que hoy has logrado. Claro. ¿Puedes verlo? Sí, sí, puedo verlo. ¿Y cómo te sientes? Gracias. Me siento mejor. Siento así ¿Te sientes como, mejor? como un fresquito que decimos. Bien. Y déjame preguntarte algo. Ahora que has hecho esta integración, que has hecho este viaje, ¿sí? Incluso un viaje, una regresión como en varios niveles para llegar a un origen y poderlo ver y poder soltar una emoción. ¿Qué nuevas cosas son posibles para ti ahora? Wow. Bueno, primero yo creo que ese dejo de tristeza que yo sentía siempre ya no va a estar. Y, y yo creo que me puedo atrever a ser más auténtica. Eso, súper. Ser más auténtica. Eso está genial. Sí, porque eso forma parte también de ese recuperarme, ¿sabes? O sea, yo siento Claro, claro. que Y cuando recuperas tus podía partes, te ser empoderas y auténtica, puedes ir más allá y eres más auténtica, eres más tú. correcto. A ir sin miedo a eso, pues a mostrar lo que realmente soy y a lo que realmente siento Es- y a lo que realmente tengo también para dar. Eso, muy bien. Bueno, está genial, ahí lo tienes. Entonces, ve a ser más auténtica. Gracias. Bueno, me ha encantado. Yo creo que ha sido una experiencia bonita. ¿Te ha gustado la experiencia? Wow, sí, maravillosa, pero quedé como sorprendida, ¿sabes? Quedé como sorprendida. Inicialmente porque como que el tema era lo del dinero, pero luego cuando me preguntaste, como que sentí la necesidad de esto, pues de decirte que era reencontrarme, porque quizás reencontrándome lo otro también se soluciona. Claro, es más profundo y es más claro.
al final lo que yo he descubierto como terapeuta es que si tú dices que te vas a meter por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por donde te metas, vas a llegar. Porque el que dirige es el inconsciente. Y tu inconsciente, fuera el tema del dinero, fuera el tema de la pareja o fuera cualquier cosa, siempre te va a llevar a este descubrimiento que has tenido hoy, Ok. que es Bueno, pues sí, es el origen. esta estructura y esta sombra. Bueno, estoy muy agradecido contigo. No, gracias a ti, Leo, por esta oportunidad, de verdad que sí.